fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación. Una vez más nos encontramos junto a todos ustedes para compartir otro tema de los que tantos que tocamos de salud. Pero antes le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Uburu. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Estás? ¿Cómo están? Muy Yo bien. estoy contentísimo. ¿Se te nota, Juan? Sí. Relajado. Hoy estoy relajado. Me siento muy bien. Bueno. Me siento muy bien. ¿Para qué Qué voy a bien, mentir? Qué mejor, ¿no? Qué mejor, ¿no? Para estar todos juntos acá. Seguro. Sí, siempre es lindo verte sonreír, Juan. A mí sí, ¿Querés cuando que te diga, nunca Juan? me vean enojado, por Dios. No, por Dios. eso. Mejor así. La saludamos también. Le damos la bienvenida a la doctora Miriam López. ¿Qué tal, Miriam? ¿Vos querés que te diga por qué Juan está contento? Primero, buenas No tardes sé a si nuestros lo quiero oyentes. saber. Y sí, porque viste esa canción que dice, le vamos a decir, y volvió. Entonces él está contento, Él porque está contento. sabemos Sí, que volvió nuestra doctora especial. Claro, sí. Ahí tal está. cual. Entonces está nuestra con la entrevistada sonrisa. de lujo. Pero por supuesto. Es verdad. Bueno, pero... Nuestra abonada de lujo. Nuestra digamos, abonada de que lujo, todos pero- los años la tenemos. Pero bueno, porque es un éxito, ¿no? Sí. Claramente. Así que sí, bueno, tenemos un tema hoy muy importante. Es un tema que particularmente, bueno, a mí me interesa, siempre me interesó, pero es un tema del que hace mucho queremos hablar. Sí, que ¿no? Juancito lo Sí. había pedido, ¿te acordás? Sí. Hace mucho que queremos hablar de este tema. Por suerte logramos convencer a la doctora que vuelva. Pobre, la verdad que siempre le pedimos que vuelva. Pero bueno, es porque ella es muy clara, ¿no? Habla perfecto, ahora la vamos a presentar. Antes, Juan, te voy a pedir por favor las vías de comunicación. Como no, hoy se las voy a dar con una sonrisa enorme. Podemos decir que Siempre se puede, la das con una sonrisa pero enorme, más grande Juan. hoy. Bueno, Hoy dale. a la vuelta de la cabeza. Dale. Bueno, pueden comunicarse con nosotros por mail a través de coordenadasradio.das@das.gov.ar, Ujú. encontrarnos en Facebook como Coordenadas Radio o visitar la página de la DAS, que es www.das.gov.ar. Muy bien. Bueno, y como les comentaba a los oyentes, está con nosotros aquí en el piso la doctora Gabriela Gómez Gallo, que es médica psiquiatra del Servicio de Salud Mental de la DAS, y hoy vamos a hablar de estrés laboral. ¿Qué tema, Temón. Hace mucho que queremos hablar de esto, pues bueno, creo que a mucha gente le va a servir mucho este programa. Así que, si les parece, le damos la bienvenida a la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por volver. Todos los piropos que me han dicho. No, bueno, pero no son nuestros. Esto disminuye mi estrés laboral. No, Muy bien. Muchísimas gracias. Nos paran en la calle y nos dicen eso. Nos preguntan por la doctora Gómez Nos preguntan Gallo. por la doctora Gómez Gallo, Muchas exactamente. gracias. Sí, bueno, gracias por venir. Y queríamos, bueno, obviamente es un tema que da para mucho, ¿no? Pero básicamente, como para arrancar e introducirnos en el tema, ¿qué es el estrés laboral, digamos? Si se puede conceptualizar o una aproximación de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés laboral. Bueno, el estrés laboral es un fenómeno muy frecuente en el mundo laboral, con consecuencias para quien lo padece. Si damos una definición de estrés, es la respuesta fisiológica y psicológica del comportamiento de un sujeto, en este caso de un trabajador, para intentar adaptarse a los estímulos que lo rodean. Ujú. Siempre en la relación hombre-trabajo tiene que existir un equilibrio entre lo que se le demanda y lo que se responde. Claro. En el estrés laboral este equilibrio está afectado y entonces la persona no tiene una capacidad para superarlo. Ujú. Hay un grado de estrés que es necesario para producir, para ser proactivo, ¿no? Ujú. Para estar alerto y para ejercer la profesión satisfactoriamente. Este grado de estrés debe ser el suficiente para que esa satisfacción sea laboral, sin sobrepasarla para no entrar en una enfermedad. Claro, en un estrés nocivo, digamos. Exactamente. Bien. Doctora, ¿cuáles son los estresores sociales que afectan a un individuo? Los estresores son los estímulos que provocan el desencadenamiento del estrés, ¿no? Ujú. Y hay estresores, digamos, hay estímulos positivos, y esto se llama estrés positivo o estrés, y hay estresores negativos que son los que provocan angustia, malestar, y esto se llama distrés o estrés negativo. Ujú. Tenemos factores que tienen que ver con lo laboral y entonces tienen que ver con la iluminación, con el ruido, con la temperatura, con factores químicos, Ajá.
por ejemplo, dificultades en la iluminación, o por mucha o por poca, traen dificultad en la percepción de los estímulos, y esto puede disminuir el rendimiento. Mira. El ruido genera irritación, ruido, ¿no es sí, cierto? total. Sí. Un ruido permanente uno se acostumbra, pero un ruido brusco genera irritabilidad. Otro tipo de ruido, bueno, también va generando enfermedades laborales. La temperatura también, porque por ejemplo en sujetos que trabajan cercanos a hornos, ¿no? El aumento de la temperatura puede provocar somnolencia. En la gente que trabaja en la calle, en invierno, la disminución de la temperatura va a generar limitaciones en las tareas manuales. Claro, seguro. Son estos factores laborales, ¿no? Después tenemos factores que dependen del trabajo y de algunos trabajos, ¿no? Que son las cargas mentales, el nivel de atención que requiere, por ejemplo en sujetos que están en atención al público, ¿no? La famosa presión, podríamos decir. Exactamente, la cantidad de información que tienen que tener, la velocidad de respuesta, ¿no? Y el nivel de exigencia. Claro, que tienen. hay un exceso de información y no lo puede procesar, y eso genera una situación estresante. Claro, esto es muy agobiante, hay presiones, por ejemplo, en trabajadores con público, ¿no? Hay un montón de presiones, desde el sujeto que viene a pedir algo, a solicitar algo, y también desde la superioridad del trabajador, ¿no? Donde le están exigiendo una respuesta inmediata, que Claro, vaya... quizás una doble respuesta, ¿no? Porque alguien que atiende un público tiene que poder responderle a esa persona, al cliente o al paciente o a la o demanda. que sea, claro, a la demanda, y también a su superior, que lo está probablemente supervisando, controlando en ese momento. Sí, y además, ¿no? Bueno, el hecho de tener que mantener cierta templanza, Claro, total. que a veces en el trabajo al público, con la Es irritabilidad difícil. con la que la gente viene, más las propias cargas que uno puede tener, que son factores que se suman, ¿no? Ajá. Porque a todo esto también, entre estos estresores, hay factores familiares, porque en la sobrecarga laboral implica que uno le quite tiempo a la vincularidad con la familia, con los hijos, disminuye el tiempo de supervisión de la escolaridad de los hijos, ni que hablar si además el trabajador tiene un familiar enfermo, entonces tiene como un montón de preocupaciones latentes que muchas veces no son tenidas en cuenta, y aquí hay lugares donde sí esto es tenido en cuenta, y entonces está mucho más O cómodo. sea, hay un factor también afectivo que puede estar por fuera de lo laboral que afecta. Exactamente. Por la demanda. Emocional. Tal cual. Claro. ¿No? Un montón. de Igualmente, factores. digamos, me parece pertinente hablar de dos tipos de personalidades, ¿no? Porque respecto a esto hay que ver el tipo de trabajo y la implicancia que tiene el estrés en estos sujetos. Hay una escuela que divide a las personalidades en personalidad de tipo A y personalidad de tipo B, y la personalidad de tipo A son sujetos que están como procurándose cargos importantes, tienen una tolerancia al estrés mucho más marcada, son más ambiciosos, necesitan tareas competitivas, ¿no? La adrenalina les agrada, no son para nada pasivos, en general son agresivos, ambiciosos, irritables, entonces están en una alerta constante. Claro. Por eso para ciertos cargos son personas ideales, ¿no? La gente que hace selección de personal, Sí. busca estas personalidades, valga esta, Sí, sí, esta Y hace una selección conglomeración de que claro, personalidades. y hace una selección Sumamente de personas. proactivos, digamos. Definitivamente. Entonces, bueno, van a ser mucho más rendidores, Claro. y son personas que tienen un umbral para el estrés también mucho más alto, ¿no? En contraposición a esto, una personalidad tipo B es una persona que requiere trabajos en equipo, tiene más tendencia al ocio, necesita un tiempo de distracción menor, una carga horaria más acotada, o periodos de intervalos importantes, son poco ambiciosos, no son agresivos, ¿no? Entonces, en general pueden delegar responsabilidades, Sí. y bueno, esto también tiene que ver con cómo va a padecer determinado factor estresante sujetos con distintas características Claro. de personalidad. Ujú. Y una consulta, la persona que tiene por ahí ansiedad, trastornos de ansiedad, ¿es Ujú. más, digamos, más permeable al estrés o no? En Es una realidad, mía, sí, mía, sí. acaba de surgir. Tienen un manejo de la adrenalina diferente, ¿no? Entonces, las tareas de alto estrés son más proclives a realizarlas bien, con lo cual ellas se ofrecen. Después tienen que tener como cierta tramitación de este exceso de estrés para que esa ansiedad, que puede ser un rasgo, no se transforme en una ansiedad patológica, Claro. y después genere, bueno, un cuadro de ansiedad patológica, Claro. crisis de pánico, Después, crisis de angustia. Si no tengo esas situaciones de estrés continuamente, me genera angustia. Sí, están acostumbrados, se retroalimentan Claro, de esto, y sí, esto claro. da como un estado
no de euforia, porque eso estaríamos hablando de otra calificación, pero sí de estar mucho más, adrenalínicos, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. maneja Sí, es como otra vos- energía y otro humor. Es No como puedo estar en un estar parado. estado, Ujú. en un estado de alerta permanente, ¿no? La persona ansiosa, digamos. Yo lo relaciono con el estrés, puede que no tenga nada que ver, de esto sabe usted, doctora, pero... No, tiene que ver, o sea, no estás Ujú. para nada equivocada. Bueno, bien. Personas con este rasgo de personalidad o que tienen este síntoma, en general ubicados en determinados trabajos, que por su personalidad son más exigidos porque son más rentables en todo el sentido de la palabra, Ujú. después esto les trae padecimientos, ¿no? Ujú. En general en el cuerpo. Entonces, uno va somatizando como puede. Este exceso Claro. de angustia, lo puede, tramitar como un montón de contracturas en lo muscular, como cefaleas, ¿no? Hay un montón de síntomas que uno Ujú. va asociando Totalmente. a ese rasgo que tiene como propio y que el estrés se lo exacerbó si uno no pudo hacer los ejercicios pertinentes para mantener ese equilibrio, ¿no? Estamos hablando casi hipotéticamente. Sí, Esto sí. es tan difícil de llevar a Sí, la práctica, sí, Ni ¿no? hablar, Sí. ni hablar. Y además hay factores sociales que colaboran un montón. En general la gente cuando tiene un solo trabajo y horas de descanso apropiadas y una conducta higiénica respecto de su sueño, de su alimentación, de su actividad física, es lo ideal. Ujú. Pero esto es poco frecuente. Entonces en Ujú. general la gente, por condiciones socioeconómicas o por exceso de profesionalismo, ¿no? Y porque tienen una competitividad importante, tienen pluralidad de trabajos, Claro. y entonces todo lo otro que mencionábamos se va disminuyendo y eso exacerba el estrés Ujú. y a veces lo frena, ¿no? La desregulación de esto. Aparece una patología y ahí aparece una licencia. Exacto. Pero estamos intentando No poder llegar a ese hablar de punto. algo de esto para tener medidas preventivas que nos den determinadas alertas que nos digan, cuidado, paremos acá. Aunque Paremos este la ejercicio pelota. sea diario. Esto que estás mencionando serían algunos mecanismos que se ponen en marcha de producción del estrés o otra cosa. Sí, los mecanismos son más fisiológicos, ¿no? Entonces se activan varias partes del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunológico. Ujú. Por eso uno después comprende qué tipo de patologías va teniendo que son Claro. desencadenadas por el estrés. Hay un montón de estimulaciones que no vienen al caso ahora y para explicar en radio porque sería absolutamente aburrido. Pero como hay un sistema que se va activando de estimulación glandular y hormonal, y entonces que va segregando más adrenalina, por eso uno dice cuando está estresado, estoy tan adrenalínico, estoy a full, tiene que ver con este eje que se disparó desde el sistema nervioso central, ¿no? Estimulando del hipotálamo para abajo, y estimula las glándulas suprarrenales y entonces aparece un aumento de estas hormonas que se pueden medir, ¿no? Hay equipos, en la Argentina no tanto, pero en España hay equipos de estrés directamente en los hospitales, ¿no? Que entonces qué miden bárbaro. estas hormonas que acabo de mencionar, la noradrenalina, la adrenalina, las otras catecolaminas, la adenocorticotrofina. Entonces uno va llevando también unos valores en sangre que hacen consensuar el síntoma del paciente con el aumento de esta valoración. Mira vos. Interesantísimo, chicos. Vamos a seguir con este tema. Nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa. Y enseguida volvemos. Obviamente que sigue acá la doctora con nosotros y nos va a seguir comentando mucho más sobre esto que nosotros le decimos estrés laboral y que hace mucho que queríamos hablar. Sí, nos vamos a la pausa. Estamos en www.bcnradio.com.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La sala pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar.
Estás escuchando BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Continuamos en Coordenadas, estamos con la doctora Gabriela Gómez Gallo, estamos hablando de estrés laboral, que es un tema interesantísimo. Juan, te pido por favor que nos recuerdes las vías de comunicación para aquellos oyentes que se quieran poner en contacto con nosotros. Se pueden comunicar con nosotros a través del mail de coordenadasradio.das@das.gov.ar. Nos encuentran en Facebook como Coordenadas Radio o en la página de la DAS, que es www.das.gov.ar. Bien. Bueno, seguimos con el tema del día. Miriam, vos creo que le querías preguntar a la doctora. ¿Y qué voy a preguntar yo? Doctora, ¿cuáles son las causas de estrés profesional? Deben ser muchas. Sí, ¿no? Pero bueno. Bueno, la excesiva tensión, ¿no es cierto?, que se vive en los trabajos, el aumento de la responsabilidad, trabajos repetitivos, ¿sí? Porque uno a veces asocia determinadas enfermedades profesionales con el estrés laboral, pero a veces hay en otro tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, sujetos que embotellan, que están haciendo todo el tiempo lo mismo. Esto es tan tedioso y aburrido que bueno, y de cierto riesgo, porque hay que estar prestando atención todo el tiempo, que bueno, el trabajo repetitivo Tensiona es una de las eso, causas de estrés profesional. La inestabilidad laboral, ¿no? Cuando uno va trabajando y tiene temor, si los contratos son cortos, si los tiempos son acotados, si lo van a renovar, si no, si aparecen muchos despidos. Bueno, esto es una causa que, aunque es ajena al espacio laboral, no es ajena al contexto en el que uno vive, y esto es genera un mucha nivel de angustia, estrés obviamente. enorme, exactamente. La mayor carga mental que va exigiendo un trabajo, ¿no? Esto que hablábamos al principio de tener que memorizar, tener que responder, tener que tener buen ánimo, buen humor, ser operativo, memorioso, miles de cosas que uno le van exigiendo. Y estar desmotivado, ¿no? Por cualquiera de los factores que fuere, ¿no? Tanto sea el salario, feas condiciones laborales o un mal clima laboral, la desmotivación permanente o crónica, lamentablemente en general termina en cuadros pseudodepresivos o depresivos en sí mismo. Y bueno, obviamente algo que es un capítulo aparte, que es el acoso laboral. Claro. Todas estas son causas de estrés profesional. ¿Y el estrés se puede prevenir, doctora? O sea, ¿qué podemos hacer? O, bueno, quizás, a ver, esto me gustó el tema, Se acomodó Agustina. Me acomodé en la silla. Uno puede autodetectar que tiene estrés. En realidad, cuando nosotros vemos que este equilibrio, ¿no?, de la tolerancia se fue rompiendo y entonces empiezan a aparecer síntomas, uno va llamando la atención. Claro. ¿sí? Entonces hay detalles que empiezan a alarmar, ¿no? Si uno se empieza a enfermar repetidamente, y no solamente de cuadros depresivos, digo, si vamos mencionando órgano por órgano determinadas enfermedades que se asocian al estrés, si tomamos el aparato digestivo, ¿qué es lo que más frecuente? Úlceras de estómago, colon irritable, colitis ulcerosa. En el aparato respiratorio, sensación de falta de aire, disnea, ¿no?, un asma psicógeno. En el sistema nervioso, cefaleas, fallas en la memoria, insomnio. Es una de las mayores consultas que hay, ¿no? La dificultad o para conciliar el sueño o para sostenerlo. La ansiedad, la irritabilidad, la depresión. A veces hay pacientes que vienen y dicen, no sé qué me pasa, estoy irritado. Está irritado todo el tiempo, no sé qué le pasa. Uno le empieza a preguntar cuestiones mínimas sobre la cotidianeidad, el trabajo, la vida familiar y todo lo que corre. Bueno, uno le dice, ¿cómo pretende estar, ¿no?, en función de eso? Sí, cuando mencionaste las úlceras, me acordaba de las películas que parecía, no sé, un gerente que siempre discutía con alguien o que pasaba algo y vivía tomando pastillas para las úlceras. Exactamente. Y era estrés. En esas películas uno veía o un sujeto con úlceras tomando medicación, o alguien deprimido o alguien infartado, porque estas personalidades de tipo A tienen un nivel de exigencia que
que en general una de las primeras cosas que tienen son o anginas de pecho o infartos de miocardio. Igual es difícil bajarlos, ¿no? Porque parte de esto genera una locura donde el sujeto está con un infarto en unidad coronaria y está preguntando cuándo va a estar de alta porque tiene que retomar. Tengo una reunión. O pide que le traigan a la unidad coronaria su tablet o los papeles, o si tiene algo pendiente. Y uno le dice, a ver, estás acá conectado pero a otras máquinas, ¿no? Para poder bajar. Es muy difícil bajar de ese nivel de adrenalina, ¿no? También, digamos, aunque parezca contradictorio, al afectarse el sistema inmunológico y todo este sistema endocrino, hay alteraciones sexuales, ¿no? Entonces o aparece disminución en la libido, o impotencia, o eyaculación precoz. Y respecto a lo inmunológico, que quizás es algo de lo más frecuente, los pacientes hacen úlceras repetitivas, herpes repetitivos, y ahora hay algo que, más allá de que está asociado a una cuestión bacteriana, por una disminución de la inmunidad, hay muchos casos de celulitis, ¿no? Donde es una enfermedad grave, porque tiene serias complicaciones, y los sujetos terminan internados con medicación endovenosa, pero hay factores de estrés que hacen que lo que se logre es una disminución en el funcionamiento del sistema inmunológico y uno empieza a reaccionar con estos cuadros. Sí. Qué bárbaro. También, digo, ¿no? No sé si es la palabra, pero la bronca o la angustia que genera en la persona que se sabe estresada, que empieza a detectar que encima del todo el estrés que tiene se enferma, que lo está pagando con el cuerpo, digamos. Es como un círculo, ¿no? Del que es difícil un círculo salir. Vicioso, sí, ¿no? Que el cuerpo te pasa factura. Definitivamente. Y por ahí cierto. la propia reflexión termina ahí, bueno, yo soy así, no puedo cambiar. Sí. Hay un montón de cosas en esto que nos preguntaba sobre la prevención del estrés, ¿no? Si uno pudiera acotar de algún modo los horarios, tratar de tener un descanso apropiado. Disminuir la responsabilidad es muy difícil, pero bueno, poder derivar, poder planificar, poder delegar, tener un equipo de trabajo que esté medianamente a la par respecto de las responsabilidades, ¿no? Tener siempre alguna actividad ociosa, donde uno es como su cable a tierra, se desconecta por completo, lo que fuera, y que en general no tiene nada que ver con la profesión de uno. Y bueno, una dieta equilibrada, ejercicio físico, delegar funciones, eso es muy importante. Intentar hacer ejercicios respiratorios, el ejercicio físico es importante también, ¿no? El ejercicio físico es muy importante, pero también para bajar, porque a ver, si uno después se transforma en un runner, ¿no? Y está corriendo todo el tiempo al trabajo y después sale a correr y va a convertirse en un maratonista, digamos, eso tampoco es tan beneficioso. Más pensado como cable a tierra que como otro elemento, digamos. Claro, poner en actividad el cuerpo, pero además tratarlo de poner en actividades que también relajen, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no a la actividad aeróbica, si no me van a matar. Que sea un complemento. Exactamente, pero que tener lugares, no sé si todo el mundo puede o quiere meditar, ¿no? Pero digamos, son ejercicios que uno va aprendiendo como para poder parar la máquina y tener conciencia que, bueno, hay que salir de este circuito. Claro. ¿Cómo uno sale? Uno se da cuenta que está enloquecido y que no tuvo tiempo ni siquiera para almorzar, que lo único que está tomando es mate o café durante 7 horas. Cuando uno toma conciencia de eso, es decir, bueno, a ver, por lo menos ahora en lugar de otro mate me como una fruta y bajo, y durante 10 minutos pido que no me interrumpan. Son como medidas paliativas que uno tiene que ir ejercitando y poniendo en práctica todo el tiempo. Seguro. El sistema no nos favorece, claramente. Un poco de aire libre también, una caminatita. Eso hace bien. Hace muy bien, ¿no? Hace muy bien. Era como decías vos, por ahí no correr, pero vos sí caminás y empezar a ver lo que tenés a tu alrededor, que uno nunca lo mira cuando va y trabaja. Exactamente, ¿no? Uno puede conectarse con otras cosas, ¿no? Entonces, en ese momento está conectado quizás con buscar aquellas cosas que uno le dan placer, ¿no? No sé, el que le gusta tocar la guitarra, clases de guitarra, el que le gusta cantar, no sé, el que le gusta hacer gimnasia, hacer gimnasia. Ah, sí, yo tengo. Miriam tiene eso. O sea, sería una buena manera de tratarlo, ¿no? Es como una especie de tratamiento antiestrés, digamos, ¿no? Tener todo esto en cuenta. Son estas cosas preventivas o algunas de tratamiento, ¿no? Porque si incluimos nosotros, bueno, lo que es la relajación, el control de la respiración, una psicoterapia para ir viendo por qué uno no puede salir de estos circuitos, ¿no? Donde está ahí como sometido todo el tiempo a la propia trampa, ¿no? Entonces uno no tiene tiempo y después tiene tiempo para el otro todo el tiempo. Exacto. Así como tiene todo el tiempo para el trabajo, tiene todo el tiempo para las demandas de los terceros.
¿Y uno en qué lugar está? Entonces hay espacios psicoterapéuticos a los que uno no solamente concurre porque está enfermo, sino son espacios para pensar. Vivimos en una cosa tan loca, ¿no? Y de tanto nivel de velocidad que parece irracional, pero es necesario muchas veces que el espacio psicoterapéutico se transforme en un espacio de pensamiento, de conexión con uno mismo, de reflexión en voz alta, que si no, no hay lugar. Entonces uno tiene que tener los 45 minutos con el analista para pensarse. Sería el tratamiento básico del estrés. Exactamente. Y está bueno. Por último, dejamos la medicación si el síntoma lo requiere, ¿no? Claro, que eso ya lo... Tratamiento y prevención casi a la par, ¿no? Claro. Lo otro, bueno, si aparece partiendo una de la patología. autorreflexión para la acción, digamos. Exactamente. Sí, eso ya lo propone un profesional de la salud, digamos. En realidad lo propone el sujeto cuando uno va a pedir, ¿no? Bueno, en el caso de medicación también uno va a pedir, ¿no? Que no puede parar o que se enfermó, pero es uno quien se tiene que acercar. Y a veces se acerca porque lo derivó un amigo o por otras cuestiones. Por supuesto hay que estar decidido porque que lo manden no es útil. No, uno tiene que estar decidido que aunque sea esos 40 minutitos por semana son para uno. Sí, como para no retroalimentar la resistencia. Exactamente, definitivamente. No sé, yo no quiero mirar a nadie por acá, pero bueno, hay gente que tiene resistencias, no quiero decir nada. Bueno, pero es muy común. Sí, yo también la tengo, común. ¿Qué te crees que no? Todos, pero hay que trabajarle esa resistencia, porque es el espacio saludable para uno. Seguro, claramente. Es como dijo, aprender a hacerse cargo claro. de sus cosas. Totalmente de acuerdo. Un tema que da obviamente para hablarlo mucho más tiempo, así que vamos a pedir que vuelva seguro la doctora. Sí. Pero bueno, yo estoy realizado igual, te digo. Sí, está muy bien. Bueno, nosotros nos vamos yendo. Termina un programa más de Coordenadas. Le agradecemos mucho a la doctora. Muchas gracias por volver y volver siempre. Al contrario, es un placer. La próxima vez le ponemos la canción con mariachi. La próxima ya que venga, ya me encantaría. La próxima viene a hacer la conducción. Sí, ya directamente. Ya no te necesitamos más, Juan. Puede venir la doctora. No, jamás. Por favor. Sería un estrés enorme para mí. Me arruinaste, me estresaste ya. Es el hombre de Coordenadas. No, pero bueno, le pedimos las vías de comunicación a la doctora. Hacemos todo con eso. No, absolutamente necesario. Me reemplaza. Está bien. No, pero ¿con sí, quién me reemplaza? Bueno, con un lujo. Con un lujo. Bueno, después lo discutimos en todo caso, Juan. Le agradecemos mucho entonces a la doctora Gómez Gallo. Bueno, Juan, también te agradecemos. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la doctora por haber venido y hacerme sentir tan bien. Muy bien. Muchas gracias también a la doctora Miriam López. Gracias, chicos, gracias, doctora. Es cierto, la verdad que es un placer escucharla. Muy amable. Y buena semana para nuestros oyentes. Muy buena semana. Le agradecemos mucho a nuestro operador Lucas, a las autoridades de la Biblioteca del Congreso de la Nación, a nuestros productores Marcelo Parodi, Belén de Feo, Vanessa Cairo. Nosotros nos vamos. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar.